Ves cosas raras que antes no veías, y eso lo ve todo el mundo, y lo ven todos los agricultores también, porque nosotros estamos aquí todos los días y salimos al campo, y unas floraciones que se adelantan, ¿eh? No es que se adelanten un poco, es que se adelantan excepcionalmente, o unas heladas que vienen excepcionalmente tarde, o las sequías, que cuando se pone de sequía no se acaba nunca. Dependes de la naturaleza para comer, para todo, y no, cómo se nos ha olvidado, ¿no? que vivimos donde vivimos, y la verdad que todavía cuánto tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que reconectarnos. Tenemos que adaptarnos, aparte de que intentemos mitigar los efectos del cambio climático, que reduzcamos nuestras emisiones, etc. Nosotros vivimos de la tierra, vivimos de las vides, y la vid es la planta más sensible al aumento de las temperaturas. Decidimos junto con unos cuantos compañeros que sentimos y pensamos lo mismo, pues que teníamos que empezar a hacer algo. Aunque fuera muy poquito, empezar con muy poquita cosa, pero bueno, dicen que las grandes carreras siempre se empiezan con un solo paso y a veces titubeando. Cuando empezamos teníamos claro que necesitábamos hablar más de soluciones, porque al fin y al cabo es hablando de soluciones cuando empiezas a tener la sensación de que te encuentras ante un problema sobre el que se puede actuar, sobre el que se puede hacer algo, que no es una desgracia inevitable, que es algo sobre lo que todo el mundo, o por lo menos casi todo el mundo, podemos poner un grano de arena. Y en ese sentido, la idea de buscar buenas prácticas, experiencias, casos inspiradores, teníamos la intuición de que esa podía ser la manera de ayudar a ver, a visualizar que al final se trata del factor humano, que se trata de personas que son capaces de hacerse cargo de una amenaza y de buscar sus formas de contribuir a limitarla, ¿no? También hay otros factores que están relacionados con el cambio climático y que nos afectan de forma no tan directa, como puede ser, por ejemplo, el aumento de la contaminación atmosférica. Se van a producir en latitudes como España situaciones de bloqueo anticiclónico. Impulsar la ganadería extensiva, impulsar la gestión forestal, impulsar el mosaico agroforestal, que además es estimulante de la biodiversidad, es estimulante de una economía local. Y todo esto pasa necesariamente por un nuevo diálogo entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿no? Claro, es necesario actuar en paralelo sobre las causas, que en el fondo es lo que hemos llamado mitigación y que tiene que ver con reducir las emisiones, pero también sobre las consecuencias. Es importante protegernos, es importante crear una sociedad más segura frente a los riesgos que ya no podemos controlar derivados del cambio climático. Ahora mismo en España, en pólizas de bienes, estamos cubriendo 60 millones de pólizas. Por tanto, disponemos de un colchón con 60 millones de muelles para hacer frente a los efectos. Creo que teníamos claro desde el principio el que a través de las historias y de las personas que relataran esas historias, la gente iba a entender mejor qué era eso de adaptarse. Realmente no es una actuación que lleve mucho dinero, porque lo único que se emplea es el material del vallado, que son palos de madera tratada, su colocación y una retroexcavadora que haga un agujero en el suelo. Que los agujeros varían mucho en función de las especies a las que te vayas a dirigir y el espacio que tengas. O sea, no es que llegues a cualquier primer lugar que te encuentras en el campo y dices aquí planto un charco. O sea, no es tan fácil, tienes que buscar en qué sitio lo vas a colocar. Todas las personas pueden participar en este proyecto a través de una aplicación de teléfono móvil que se llama Mosquito Alert, como el proyecto, y con esta aplicación pueden enviar tanto datos de mosquito tigre o de otros mosquitos similares, datos con fotografía o sin fotografía, aunque si son con fotografía siempre es más fácil validar por parte de los científicos, y también pueden enviar imágenes y datos de lugares de cría, de los sitios en los que creemos que hay un foco de cría. Tenía un elemento para mí muy importante emocional, el mandar un mensaje de esperanza, de sensación de que no estamos ante algo imposible, ante algo inevitable, ante algo sobre lo que no se puede actuar. Y precisamente estas historias que son tan
tan concretas, tan locales, tan propias de cada sitio. Pero a medida que hicimos en las fases preparatorias del proyecto muestreos muy exhaustivos, nos encontramos que la presencia de un gran número de especies exóticas. Somos conscientes que el cambio climático es real y pienso que se puede combinar perfectamente el medio ambiente y la seguridad de los pueblos. Y en esto consiste estas obras que estamos haciendo, recuperar los meandros y dejar zonas de inundabilidad. Estamos muy contentos con la ejecución de la obra, puesto que ya ha demostrado en la realidad que su funcionamiento es correcto y adecuado para el proyecto con el que fue concebido. Esta restauración es excepcional, de hecho es que nosotros solo conocemos esto en todo el mundo, en el que se haya cometido la restauración integral de una estación de esquí, que se han retirado todos los elementos artificiales y se han restaurado las pistas. 30 historias localizadas y que componen una historia de cómo se está preparando el país para lo que viene. Te diría que me ha llamado mucho la atención el papel que han jugado y que siguen jugando los espacios protegidos en la experimentación, en esa especie de proceso de investigación-acción para descubrir soluciones adaptativas dentro de la conservación, ¿no? Nosotros, el estar día a día debajo del agua y estar observando como observadores de lujo de ese medio marino, nos da idea de qué especies nuevas van llegando, qué otras especies por efecto de la temperatura han ido yéndose hacia zonas más templadas, hacia zonas norte, y que en zona sur han ido limitándose, como son de algunas especies de algas. Es una especie que hemos sacado de la situación de en peligro. Era un perdedor del cambio climático, una víctima del cambio climático por los cambios que se están produciendo en esta zona del parque a esta altura, y ha llegado a un lugar donde ha encontrado un hábitat óptimo gracias a esta traslocación asistida que hemos puesto en marcha, ¿no? Desde mi punto de vista, la lección es observar las dinámicas que se están generando, las nuevas dinámicas naturales que se están generando, respetarlas y darles espacio. De alguna manera, un cierto repliegue de la intervención humana, o la intervención humana al revés, hacia atrás, ¿no? Entendemos que es mejor utilizar soluciones basadas en la naturaleza. En este caso, en el estuario de Doca, tenemos afortunadamente espacio para dejar que el mar reconquiste las zonas continentales de transición que forman el límite entre el continente y el mar. En un contexto de cambio climático, de subida del nivel del mar, de afectación más grave de los temporales, nosotros tenemos como previsión, como acción a mantener, es la continuación de la instalación de las trampas, los abalizamientos y las siembras. Es muy destacable el papel, que a veces es opaco a la ciudadanía, ¿no? El papel de los fondos europeos y las herramientas tipo LIFE que están detrás de muchísimos de estos proyectos, que son proyectos experimentales, proyectos piloto, que requieren pues, de unos recursos humanos y económicos que a veces están por encima de las posibilidades medias, ¿no? de las organizaciones y de las administraciones. Sobre esta finca y sobre otras más se está desarrollando un proyecto de adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático, que es el proyecto LIFE Live Adapt. Es un proyecto muy ambicioso porque pretende introducir muchas innovaciones que ayuden a los ganaderos a paliar parte de los problemas que con los nos estamos enfrentando con motivo del cambio climático. Y hablando de recursos, no hay que olvidarse del factor humano. Yo creo que la importancia que tienen las personas, es muy importante la financiación, los recursos son esenciales, te permiten planificar, hacer tareas mirando a un plazo más allá de lo inmediato, pero el factor humano, las personas que son capaces de crear cosas nuevas, de imaginarlas, de incorporarlas a su día a día, de convertirlas en estilos de vida, de arriesgarse, de probar, de equivocarse, de volver a probar. Esto es
para mí algo impagable cuando uno observa los vídeos del proyecto, ¿no? Lo importante es cambiar la cabeza, porque cuando te cambia la cabeza eres sostenible en el resto de cosas, donde sí que tienes quizás capacidad de acción, pero además te conviertes en correa de transmisión y en ver que hay otros modelos económicos y energéticos muchos más sensatos y muchos más respetuosos con la vida. Lo que más nos ha sorprendido es la gran acogida que ha tenido desde el punto de vista del público y del vecindario de Illescas, que es el pueblo que está, bueno, la población que está al lado, ¿no? Se cuenta con una franja de población muy concreta, que son los niños y las niñas, ¿no? Las criaturas también las tenemos que hacer partícipes en la medida posible, tanto en el planeamiento urbanístico como en determinadas decisiones que se pueden llevar a cabo en cualquier municipio. Es crucial si queremos adaptarnos al cambio climático, y es decir, estar prevenidos frente a posibles amenazas y daños que puedan producirse, integrar en el planeamiento urbanístico. Testamos, probamos, pero ¿cómo se pasa de estos proyectos piloto, de estos experimentos, a extender una manera de estar diferente que incorpore todo esto, ¿no? Que incorpore el cambio, que incorpore la incertidumbre, que incorpore la prevención del riesgo, que incorpore el cuidado colectivo ante un futuro que no está claro, ¿no? Pues yo creo que estos proyectos piloto aparentemente modestos son precisamente el germen del cambio. Las cosas nunca cambian de forma global, inmediata y al unísono, sino que siempre hay gente que se anticipa, gente que rompe el hielo, gente que empieza, gente que cambia el molde y luego gente que toma buena nota, que lo copia, que lo adapta, que lo modifica. En ese sentido yo creo que el trabajo de hacer visibles estos ejemplos, estas experiencias, es el primer paso para la generalización, pero es verdad que hay un punto a partir del cual hay que reforzarla socialmente para que realmente ese escalado se produzca. Yo sí que pongo un peso, digamos, de responsabilidad mayor en los responsables públicos, ¿no? De las políticas públicas, en las administraciones. Incluso tenemos algunos casos que hablan de esto y que son buenos ejemplos de esto, de cómo las lecciones aprendidas en los proyectos piloto deben alimentar las políticas públicas, ¿no? Y esta obra nueva al final son, pues ahora mismo garantizadas más de 900 viviendas, 900 y poco viviendas hoy, porque seguimos avanzando y seguimos con presupuestos futuros, y hacerlo, bueno, pues la parte que es de obra nueva, hacerla siempre siguiendo la línea del modelo que creó y que generó el Life Reusing. Se establece un primer plan de acción de la concejalía para la promoción, para el impulso de la actividad y del territorio agrícola y inmediatamente además la ciudad firma el Pacto de Milán, con lo cual viene, ¿no? es otro compromiso que viene a fijar, más aún si cabe, el compromiso con este tipo de estrategias que permitan construir un sistema alimentario más resiliente, más sostenible, inclusivo. Lo que hemos hecho es recuperar cultivos para conservar mejor el bosque. Es decir, en este sentido nos favorece no solo la diversidad, sino la prevención también de incendios. Del resultado lo que sacamos son datos reales de lo que costaban hacer estas actuaciones en una isla mediterránea como Menorca. Lo que pudimos tener son números exactos para luego poder establecer líneas de ayudas. Y hay, bueno, un par de casos que me vienen ahora a la cabeza, un par de historias que ilustran bien esto de que tendremos que rescatar saberes del pasado y reformularlos como estrategia adaptativa, ¿no? Pienso en el Descarboniza, que no es poco, donde rescatan la sabiduría tradicional de mujeres rurales en el entorno de los 60-80 años, ¿no? El hilo conductor que guiaba las 6 sesiones de trabajo era fundamentalmente la memoria, ¿no? Una memoria de bajas emisiones, un pasado de bajas emisiones en donde los participantes nos hablaban de cómo era su infancia, su juventud, de bajas emisiones, de bajo consumo, y a partir de estos elementos veíamos cuáles de ellos podíamos aprovechar para un futuro
en donde nos vamos a tener que adaptar a unas nuevas condiciones que aún no sabemos cuáles son. Todas estas especies son resistentes, son unas especies, son unas campeonas, podríamos decir, ¿no? Que entonces están adaptadas a medios muy complicados, muy complicados. Entonces, pues esa es la gran ventaja que tenemos para la adaptación, ¿no? Ya hemos hecho muchas de esta selección, ¿por qué no aprovechar esta herramienta que está a nuestra disposición? Y que además tenemos el riesgo de que se pierda el conocimiento, que se pierdan las razas, que se pierdan recursos genéticos. Paco, tengo una pregunta para ti. ¿La adaptación es cara? Pues es una gran pregunta y creo que no tiene una respuesta sencilla, porque la adaptación puede desde no costar absolutamente nada a requerir unos recursos relevantes, pero lo que sí creo es que siempre es más barato que no hacer nada. Es decir, el precio de la inacción, ese sí que es importante, y adaptarse siempre es preferible a dejar que el cambio climático nos zarandee sin control alguno. Y es que además la adaptación muy a menudo tiene cobeneficios. Me viene a la cabeza el caso del Parque de la Marjal en Alicante, un parque inundable pensado para evitar riesgos de inundaciones, pero a la vez un maravilloso espacio público, verde, atractivo, en el cual la gente puede disfrutar del contacto con la naturaleza y cumple las dos funciones al tiempo, y de una forma menos costosa que con una solución tradicional, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en el esfuerzo que Vitoria está haciendo de incorporar naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? Después de su proyecto fantástico de Anillo Verde, el hacer que la naturaleza penetre y las soluciones basadas en la naturaleza penetren en la ciudad como un elemento, entre otras cosas, de lucha contra la isla de calor urbano, ¿no? Si este proyecto de Anillo Verde, infraestructura verde urbano, está triunfando, es porque la gente entiende que está mejorando su calidad de vida. Un presupuesto municipal puede contribuir de forma notable a cambiar el bienestar y la calidad ambiental de una ciudad, priorizando ciertas actuaciones con respecto a otras. Afortunadamente, la verdad es que hay una cantidad enorme de sinergias entre soluciones de adaptación y soluciones de mitigación. Hay muchas soluciones adaptativas que a su vez contribuyen a reducir, a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente todas estas que tienen que ver con la mejora del verde urbano, por ejemplo, o en general con la mejora de la infraestructura verde, también contribuyen a fijar carbono, refrescan, regulan el clima, pero también fijan carbono atmosférico y por lo tanto contribuyen a mitigar. Pero en general las prácticas agrícolas sostenibles, por ejemplo, que conservan el suelo, serían otro buen ejemplo. Un suelo en buen estado, un suelo rico, un suelo fértil, es a la vez un reservorio de carbono, es un carbono que no va a la atmósfera, pero también es una garantía ante las sequías, ante los zarandeos que nos aporta un clima más inestable, ¿no? El agua de nuestras parcelas no salió fuera, la conseguimos contener, con lo cual hemos evitado mucha escorrentía y mucha erosión. Entonces, aunque los setos son jóvenes y todavía nos queda mucho que mejorar, pues hemos encontrado un beneficio directamente en los 2 primeros años. Esto se consigue tanto por el propio efecto físico que tiene la propia barrera vegetal, como por otro lado, y eso también lo vamos a ir viendo a medio y a largo plazo, de que los suelos se van enriqueciendo en materia orgánica y eso hace que esos suelos, además de tener una barrera, sean más permeables y además tengan mayor capacidad de retención de agua. Va a haber que seguir buscando historias de adaptación. Desde luego, porque hay que seguir aprendiendo de los demás y de la gran cantidad de soluciones que se van planteando, y en los próximos años pues tendremos que seguir buscando casos y mostrándolos modestamente, ¿no? Esto es un cambio de verdad, ¿no? Esto, la verdad es que cuando te pasa esto piensas que a lo mejor sí que ha valido la pena. Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.